Buenos días, hermanos. Bendiciones a todos. Sean bienvenidos más a un tiempo de estudio y de devocional de la Iglesia Bíblica Amad. En verdad que para nosotros es un gusto el saberles conectados, el verles día con día, que todos estamos unánimes buscando de la palabra de Dios, de aquello que Él quiere hablarnos a través solamente de la Biblia. Sabemos y tenemos la certeza de que la palabra de Dios es la autoridad la que nos rige y también la que nos habla. Hay momentos donde el Espíritu Santo habla a nosotros, pero es sustentado en la palabra, no nos dice algo que no está en la palabra. Y cuando la leemos, también ella se nos muestra a nosotros. Dios nos revela su voluntad a través de esta. Entonces, demos gracias a Dios primeramente porque nos permite tener estos momentos como iglesia, estos momentos de edificación. Y pues bueno, el día de hoy vamos a ver un tema, creo que muy importante para todo creyente, que es qué pasa con nuestras dudas en medio de las dificultades, en medio de la tribulación. Entonces, hoy vamos a ver algo súper, súper importante. A mí es de mis pasajes favoritos, cuando Jesucristo, nuestro Señor Jesús, les dice a sus discípulos, los voy a llevar allá, vamos allá. ¿Y cómo se cumple? Entonces vamos a ver el tema de llegando a la orilla y va a estar basado en la porción que va de Marcos capítulo 4 versículo 35 hasta el capítulo 5 versículo 1. Pongamos este tiempo en las manos de nuestro Dios para que sea Él quien nos guíe y nos muestre aquello que tengamos que entender. Bendito Dios, Señor, te damos gracias en esta mañana porque tú nos permites tener un tiempo devocional, un tiempo de edificación como iglesia y te damos gracias por ello, porque no es algo de nosotros, sino eres tú quien pone en nuestros corazones este deseo, esta sed de la palabra, bendito Dios. Entonces agradecemos ello y te pedimos que este tiempo sea de bendición, que tu palabra sabemos que nunca viene vacía, pero danos el entendimiento y abre nuestros oídos y nuestro corazón para que lo podamos comprender y sobre todo aplicarlo en nuestras vidas, bendito Padre. Te damos gracias por esto y pedimos tu guía en este tiempo y tus cuidados a lo largo de este día. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, como les decía, vamos a ver precisamente este tema, el de llegando a la orilla. Y vamos a ponerle este tema, este título, porque empezamos esta porción a partir del versículo 35, cuando nuestro Señor Jesucristo les dice a sus discípulos, pasemos al otro lado. ¿A qué zona? A la región de los Gadarenos. Y aquí recordemos un poquito del contexto del pasaje. Nuestro Señor Jesucristo les dice que cruzaran el lago después de que Él había estado predicando en una balsa con ellos. Dice que los discípulos así lo tomaron como estaba y Él les dijo, crucemos al otro lado. Van, se encuentran en una tormenta. Nuestro Señor Jesucristo estaba descansando y los discípulos al verle descansando se turban, tienen temor y le dicen, Señor, ¿no te preocupa que perezcamos? Y vemos como nuestro Señor Jesucristo reprende primero que nada a la tormenta, que en este caso lo vamos a ver como las pruebas, pero también después reprende a sus discípulos y con justa razón, lo vamos a ver más adelante. Pero al final vamos a ver que terminan llegando al lugar al que tenían que llegar, a, a pesar de la tribulación de la prueba y las dificultades que hubo, llegaron. ¿Por qué? Recordemos, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y nuestro Señor Jesucristo es Dios. Entonces, si nuestro Señor Jesucristo ha dicho algo, es porque se va a cumplir así. Y cuando Él les prometió a sus discípulos llevarlos al otro lado, es porque así iba a ser. Algunos historiadores dicen que en el estrecho donde cruzaron son más o menos unos 8 kilómetros de un lado
al otro del mar de Galilea. Recordemos que su parte más larga tiene 21 kilómetros, pero no cruzaron por ahí. Digamos, fue en una forma diagonal y por una sección que se cree, para llegar a la región de los Gadarenos, que fueron unos 8 kilómetros. Entonces, aquí, Él les promete y les dice que, o sea, nuestro Señor Jesucristo ya sabía que iba a haber una tormenta y Él promete que les va a llevar a través de esta tormenta, es decir, de esta prueba. ¿Qué queremos entender con ello? Que no es una prueba en la que ellos se metieron por desobediencia, como Jonás, por ejemplo. No, aquí es una prueba donde nuestro Señor Jesucristo les hizo partícipes y ellos por obediencia entraron. Entonces, ¿esto qué nos muestra? Tengamos confianza en el Señor. Si Él nos ha dicho, pasemos al otro lado, si Él nos ha dicho, yo te voy a llevar a este lado, si Él nos ha dicho, tú vas a estar aquí, es porque así va a ser. Después vemos que también dice, le tomaron como estaba en la barca y les comentaba, nuestro Señor Jesucristo había estado enseñando todo ese día a la orilla del mar de Galilea. Recordemos que él estaba en una balsa y las multitudes estaban en la orilla escuchando. Y cuando terminó esto, simplemente les dijo, vayamos a tal con lo que ahora que tenemos, lo que es tu barca. Cuando dice, como estaba en la barca, no fueron a tomar provisiones, no se fueron a preparar, no fueron a, espérame tantito, voy, desayuno bien, hago esto y el otro, o espérame tantito, voy, me preparo en estudios teológicos, o espérame tantito, no me siento listo ahorita, ¿se puede mañana? No. Cuando dice que como estaba en la barca, así, pero no fueron ellos, Jesús los llevó así como estaban. Entonces, tenemos que también tener esa certeza. Si nuestro Señor Jesucristo nos dice, vamos a hacer esto o vas a hacer esto, bueno, creo que es más correcto vamos, porque siempre Él está con nosotros. Si Él dice, vamos a hacer esto, tenemos que tener la obediencia de hacerlo en el momento. No poner pretextos o peros de, sabes que no me siento listo para esta prueba, para esta tormenta, porque al final de cuentas es Él quien nos está diciendo y sabemos que Él va a estar con nosotros. Después menciona, pero se levantó una gran tempestad. Aquí esta parte es algo interesante. Los discípulos eran pescadores, algunos, y pues prácticamente habían dedicado su vida a ello. Conocían el mar de Galilea porque eran de esa región. Estaban acostumbrados a eso. Y sin embargo, cuando llega esa tormenta, que era una tormenta repentina que ellos tal vez no esperaban, pero que como pescadores conocían el mar, se turbaron, tuvieron temor. A pesar de ser expertos en lo que ellos conocían, la pesca y el mar, tuvieron miedo de perecer. Y eso también a veces nos tiene que mostrar un poquito de humildad. No porque seamos expertos en algo, quiere decir que cuando nuestro Señor Jesucristo nos llame a una prueba que tenga que ver con el campo en el que nosotros estamos, no quiere decir que no tengamos dificultades, que no tengamos un poco de temor, pero tenemos que recordar quién nos está permitiendo estar en esa prueba. Ojo, y esto que aplica para cuando entramos en prueba por obediencia. ¿Qué pasa si entramos en desobediencia? Tenemos también que tener la humildad, uno, para reconocer que entramos en esa tormenta por nuestra desobediencia, como Jonás cuando dice, ve a Nínive y dice, no. O sea, si entramos también en una prueba por desobediencia, tenemos que tener la confianza de que nuestro Señor Jesucristo nos va a rescatar y la humildad de reconocer nuestro error.
Padre, perdóname porque he pecado. Pero también la obediencia de que si nuestro Señor Jesucristo dice, ok, te voy a sacar de esta, pero haces esto, haces aquello, dejas esta amistad, ¿sabes qué? Ya no te conviene este lugar. Necesitas cambiar esto, tenemos que tener también la obediencia de hacerlo. Después vemos que también dice, él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y en esta porción, por eso les decía que me encanta, porque es el momento donde más podemos ver y de forma tan breve a nuestro Señor Jesucristo, siendo 100% hombre, estaba cansado, físicamente estaba agotado, porque había estado predicando todo el día a la orilla del mar. Pero por otro lado, también vemos a un Jesucristo 100% Dios cuando obra, cuando lleva a cabo todo lo que vemos en este pasaje. Porque menciona que estaba durmiendo en popa, durmiendo en un cabezal. Entonces, nosotros tenemos que ver algo, que aunque hay momentos donde pareciera que Dios no actúa, que Dios no está obrando, la realidad es otra. Nosotros tal vez no lo percibimos, pero Dios siempre está en control. Recordemos que es el omnipotente, omnipresente y omnisciente. Él sabe de la prueba que vamos a pasar, aún antes de que esta empiece. Y Él tiene todo el poder, todo el dominio y el control de esta prueba, aún antes de que nosotros siquiera pongamos un pie en esta. Entonces, este pasaje, esta porción, cuando dice, Él estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal, muestra un Jesucristo, sí, como hombre cansado, pero confiado. Yo creo que si algunos de nosotros nos dijeran, vamos a cruzar, no sé, por ejemplo, el lago de Valsequillo en bote o en lancha, nadie se dormiría por si las moscas, por si se voltea, por si nos quedamos sin gasolina o incluso para disfrutar el viaje. No podríamos tener esa calma o esa confianza plena de decir, ah, sí, yo me duermo con el sonido del motor y el golpeteo de las olas. Y sin embargo, él lo hace. ¿Por qué? Porque estaba confiado de que él no iba a perecer en ese momento, en medio de una tormenta, ahogado en el mar de Galilea. No, él sabía a qué Dios le había llamado y que él tenía que cumplir con la voluntad del Padre. Entonces es por eso que él se muestra confiado, tranquilo y puede descansar esa parte física, porque su parte divina le dice, o sea, yo confío en el Padre porque el Padre me ha mostrado cuál es su voluntad y no voy a perecer acá. Y lo mismo creo que es algo que nosotros tenemos que tener, ese descanso en Dios de que si Él nos ha dado muchas promesas a través de su palabra, es porque se van a cumplir. No tenemos tal vez por qué dudar de lo que Dios nos diga, porque está en su palabra. Y porque si Él lo ha dicho, es porque así va a ser. Y aquí empieza la parte intensa de los discípulos, cuando dice, y le despertaron. Fue tanto su miedo que no pudieron continuar. Recordemos, eran pescadores, se dedicaban a enfrentar tormentas para conseguir su sustento, pero a pesar de ello, ya no pudieron. Pudo más su temor, su dificultad, la prueba que tenían. Pero hicieron algo, clamaron a Él para que Él les socorriera. Recordemos que menciona que en este pasaje había otras barcas cerca. No clamaron a las otras barcas. Van con nuestro Señor Jesucristo, le despiertan, recurren a Él en primera instancia. Y es algo que nosotros tenemos que tener, la certeza, la seguridad de que cuando tenemos una situación, una prueba en nuestras vidas, tenemos que confiar en Dios.
y clamar a Él. Solamente cuando hacemos eso es como vamos a encontrar realmente ese socorro, ese pronto auxilio. Y sobre todo, pues estaremos cumpliendo con los puntos anteriores. Cuando mencionábamos la confianza, estamos confiando y por ello estamos acudiendo a Él porque confiamos en que Él va a responder. Tenemos la obediencia de clamar a Él. Tenemos la humildad de reconocernos como insuficientes en medio de nuestra prueba y pedir su socorro. Podemos estar confiados cuando clamamos a Él de que Él nos va a responder y tenemos esa certeza. Entonces, eso es muy importante. Ahora, aquí viene, yo diría, el versículo más fuerte. Este reclamo cuando le dicen, maestro, ¿qué no tienes cuidado de que perezcamos? ¿Qué no tienes cuidado que perecemos? Es decir, Jesús, nos estamos hundiendo, se está metiendo el agua. ¿No has visto esta tormenta? No podemos, o sea, habíamos visto tormentas, pero como esta no, ¿no te da miedo que perezcamos? Y ellos lo hacen con un temor sincero de su corazón. Estaban delante de algo que ellos antes no habían visto. Estaban en una prueba que ellos tal vez antes no se habían enfrentado. Pero el reclamo que hacen, mientras que nosotros podemos ya ser preocupados de una situación, Dios sigue estando en control. Mientras ellos le dicen, maestro, ¿no tienes cuidado que perezcamos? Dios sigue teniendo el control, sigue teniendo dominio sobre sus vidas, pero es algo que ellos perdieron un poco de vista. Recordemos lo que decía en el versículo 35. Es Jesús mismo quien les dice, pasemos al otro lado, pasemos a la orilla, vamos allá. Y aquí ellos en medio de la prueba tienen un momento de dificultad donde le dicen, Señor, estamos pereciendo. Casi como un, tú habías dicho esto, pero ve dónde estamos, ve qué está pasando. Señor, tú me has dicho que tú me acompañarás. ¿Y por qué ahora estoy pasando por esta situación, por esta prueba, por esta enfermedad, por estas dificultades, por esta tribulación? Cual sea que sea el problema de nuestras vidas, podríamos, bueno, tenemos dos opciones. La primera es ser como los discípulos. Y cuando sucede eso, claro, estemos conscientes de que puede haber un momento de represión. Y lo vamos a ver adelantito en el versículo 40 y 41. Entonces tenemos que estar conscientes. ¿Podemos reclamar? ¿No tienes cuidado de la situación en la que estoy? ¿No ves que no, que ya no puedo, Señor? Para empezar, Él nunca nos ha llamado a que nosotros vayamos con nuestras propias fuerzas. Él lo que quiere es que carguemos nuestras dificultades, nuestras tribulaciones, nuestro pesar en Él y veamos que su yugo es fácil de llevar y ligera la carga. Entonces tenemos que tener confianza en que Él está en control, de que Él tiene el dominio. Y como les decía, no irnos al reclamo, sino a la segunda opción, tener esa confianza de que si Él lo ha dicho, Él así lo hará, aunque de momento parezca que tarda conforme a nuestras expectativas, pero sus tiempos, los tiempos de Dios, son perfectos. Y por último, de esta sección, de lo que veíamos que, bueno, vamos a decir que es cuando Jesús reprende al mar de Galilea. Dice que, y levantándose, reprendió al viento. Entonces vemos que sí, ellos habían clamado por salvación y fue lo que Jesús les dio. Claro, ellos aprenderían una gran lección. Posteriormente, en Mateo 16:16, Pedro lo demuestra, porque ellos mm, aprendieron a verlo como el Hijo del Dios viviente. Y eso lo vamos a ver también un poquito más adelante. Digo, lo vemos en Mateo 16:16. Entonces aprenden a verlo como el Hijo del Dios viviente. Imagínense, en esta parte temen,
porque creen que van a perecer. Pero en esa porción, Pedro, cuando Jesús les dice, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Y Pedro les dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Lo dice porque ya lo había comprobado en ese momento, cuando viene el momento en el que nuestro Señor Jesucristo reprende al viento. Entonces, cuando estamos en medio de una prueba y esta prueba pareciera que nos está derrotando, Dios quiere mostrarnos una lección, tal vez de humildad o de confianza o de certeza o de dominio o de obediencia para con Él. Las pruebas que pasamos no son en vano, nunca. Y aun si es una prueba en la que nosotros nos metimos, tal vez no, la prueba en sí es voluntad de Dios, pero a través de esta prueba que nosotros nos habremos ido a meter, algo vamos a terminar aprendiendo y siempre va a ser para, primero, ser perfeccionados como hijos de Dios y también para cumplir sus planes. No que hayamos pasado por esa prueba, tal vez no era el plan de Dios, pero su plan es perfeccionarnos a través de las pruebas. Entonces, permite esta prueba como Jonás, que en su desobediencia viene esta prueba y al final de cuentas terminó haciendo lo que Dios quería, ir a Nínive y predicar. La forma depende de cada uno de nosotros. Podemos ir probados más de lo que ya tenía que ser por causa de nuestra desobediencia, o podemos ir edificados por causa de nuestra obediencia. Y la segunda porción, cuando Jesús reprende a sus discípulos, porque sí, nuestro Señor Jesucristo tiene el poder para reprender, para vencer toda prueba, para sacarnos adelante, pero también tiene la autoridad para llamarnos la atención cuando nosotros estamos fallando en algo. Y ahí en esta porción en particular lo vemos. Cuando se levanta les dice, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Qué no tenéis fe? Ay, y ese, creo que lo puedo decir, hay momentos donde ese que no tenéis fe, lo he vivido en mi vida y digo, eso siento, discúlpame, Señor. No fue el temor hacia la tormenta lo que llevó a los discípulos a que, bueno, a que, no fue el temor a la tormenta lo que llevó a que nuestro Señor Jesucristo le dijese a los discípulos que no tenían fe. Pongamos un contexto, una barca, por muy grande que sea, es una barca, no es un yate, no es un transatlántico, es una barca pequeña. En medio de una tormenta es uno de los lugares donde sí, a lo mejor podemos sentir mayor temor, pero el punto es, ¿qué es lo que hicieron con ese temor? Porque recordemos en el versículo 35 nuevamente, Él les había prometido una llegada segura y ellos tenían que haber confiado en esa promesa. Sin embargo, su temor desvaneció esa promesa, no se acordaron de ello. También nuestro Señor Jesucristo les acusa de una, bueno, perdón, primero ellos le acusan de una falta de cuidado para con ellos. En el versículo 38, ¿qué no tienes cuidado que perecemos? Sabemos que Dios siempre, siempre, siempre está obrando en nuestras vidas, pero se requiere una gran fe para confiar en Él en esos momentos en los que pareciera que Dios no está actuando. Tenemos la certeza de que no hay ningún momento así, que siempre Dios está actuando, pero hay momentos que Él dice, espera, todavía no, estás en medio de esto. No se ha cumplido mi propósito en medio de la tormenta que yo quiero que se cumpla en tu vida y por eso no te saco todavía. Y a veces ahí es cuando nos cuesta, Señor, es que ya te he orado 5 veces, es que ya me he derramado delante de ti, es que ya te he pedido, y sigo sin respuesta porque todavía hay algo que no hemos entendido, algo que no hemos aprendido, algo que no hemos vivido. Y nuestro Señor Jesucristo pues nos va a dejar ahí para que lo comprendamos, para que lo aprendamos, para que lo vivamos.
Y después dice, entonces después de que los reprende, porque reprende al viento y al mar, y dice que se hizo bonanza. Entonces ellos temieron. ¿Cómo? Con gran temor. Venían temerosos de la tormenta. Y cuando ven esto, ven esta calma que se hizo en el mar de Galilea, casi como un cristal, tuvieron mayor temor. Dice que con gran temor, o sea, habían salido de una situación donde estaban tribulados, donde tenían este miedo, y en vez de encontrar paz cuando decís, wow, se hizo la calma, se asustan porque dicen, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y aquí podríamos decir, no, pues si es que fue algo sorprendente, es que no confiaban o tal vez no habían creído todavía que él era el Mesías. Por algo lo seguían. Pero podemos ver algo, volvemos a las promesas de Dios. El Salmo 89:9 nos dice, que Dios, tú tienes dominio sobre la braveza del mar. ¿Quién? Dios. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Desde el Salmo 89, versículo 9, nos está dando la respuesta de qué iba a pasar en medio de esa tormenta. Que Jesucristo iba a sosegarlas, las iba a calmar, porque él tenía el dominio sobre la braveza del mar y también obviamente del viento. Ellos conocían esta porción. Recordemos que todo judío conoce las escrituras desde una temprana edad, las escucha, viven meditando en ellas, la conocían. No todos, tal vez, hay unos, recordemos que eran pescadores, no tenían mucha profundidad, pero había otros que sí. Y a pesar de esto, todos tuvieron miedo. Se les olvidó esta porción. Entonces, cuando dicen, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Se están olvidando de esta porción. No se están acordando que ya Dios había dicho que Él tenía dominio sobre la braveza del mar y que Él sosegaba las ondas, las olas de este. Siendo nuestro Señor Jesucristo su Hijo, ¿qué podíamos esperar que hiciera? ¿Tener temor? No, cumplir con lo que estaba en la palabra, tener dominio sobre el mar y sosegar las olas. Entonces tenemos, por eso es muy importante el memorizar versículos, el tener conocimiento de las escrituras, sobre todo en estos momentos donde nosotros tenemos dificultades. O sea, que podamos decir, por muy grande que sea la prueba, podamos confiar en nuestro corazón y decir, yo sé que aunque ande, por ejemplo, en valle de sombras y de muertes, no temeré mal a alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y después sigue, aderezas mesa delante de mis angustiadores. Pero en esta porción que es la más difícil, aunque ande en valle de sombras y de muerte, no temeré mal a alguno. Por muy grande que sea la prueba, no temeré mal a alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo. Y es algo que tenemos que vivir, porque si no, corremos el riesgo de que una vez pasada la prueba, de que en medio de nuestro clamor, nuestro Señor Jesucristo nos rescate, venga esta cuestión de, ¿y por qué dudaste? Si mi palabra dice esto. Concluyendo, con 4 preguntas. Ah, bueno, antes. Y después de todo este merequetengue, vemos que en Marcos 5:1 termina de la mejor forma, que dice que llegaron a la región de los Gadarenos, es decir, llegaron al otro lado. Se cumplió lo que Jesús había dicho, que, claro, tuvieron que pasar 7 versículos, solamente 7 versículos, donde vemos una prueba enorme.
que los discípulos no salieron aprobados. Y posteriormente vamos a ver cómo hubo otras pruebas donde fueron confirmando y fueron mejorando, pero de esta yo diría que nos salieron muy bien parados. Tenemos que tener cuidado con eso. No llegar a los reclamos con Dios, sino tener la confianza en la certeza de lo que Él ha dicho y que eso se va a cumplir en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él lo ha dicho. Y recordemos, Dios no es hijo de hombre para que mienta. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo ha dicho, Él lo hará. Y ahora sí, concluyendo con 4 preguntas. Jesús nos ha dicho algo, nos ha prometido algo, muchas cosas. Una de ellas es que Él pronto volverá por nosotros, entonces nosotros tenemos que creer ello. Podremos decir, es que ya se tardó, es que las dificultades, estamos viviendo los últimos tiempos y no vemos nada. Él va a venir a su debido tiempo. Y nosotros tenemos que tener la certeza, la confianza de ello, creerle plenamente. Con un 1% que tengamos de duda, no de temor. Podemos tener temor, pero estar certeros en que Cristo viene pronto. Pero si tenemos 1% de duda de que Cristo viene pronto, ahí podremos tener un problema. La segunda, que la palabra de Dios nos dice que nada puede separarnos del amor de Dios. Cuando empieza ni la vida, ni muertes, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni porvenir podrá separarnos del amor de Dios. Y si no puede separarnos del amor de Dios, no puede separarnos de su salvación y por ende de estar delante de su presencia. Sabemos que solo hay un pecado que no se perdona, la blasfemia para con el Espíritu Santo. Pero de ahí en fuera, todo lo demás, si nos arrepentimos, adelante, podemos ser perdonados y llegar a aquello que se nos ha prometido. Y por ende, ninguna de esas situaciones nos separa. Pero tenemos que tener otra vez la certeza y la confianza de ello. Debemos de creerlo plenamente. Tercer punto, si Dios nos ha puesto para entrar a una tormenta, sea que estemos viendo que la tormenta viene, sea que estemos hoy poniendo el primer pie en la tormenta y estemos como de Señor, ayúdame porque se viene recia, sea que estemos ya en la tormenta, Señor, ayúdame porque se está poniendo difícil esto, que estemos en el momento cúspide de la tormenta. Nada más recordemos ahí, no, no tienes cuidado de mí. No, o sea, seguir, Señor, ayúdame, ya no puedo. Recordemos tener esa humildad para reconocernos como incapaces, pero no hasta el momento cúspide, es el principio de la tormenta. Si es posible que veamos la tormenta a lo lejos y nos podamos preparar, desde ese momento reconocer que no somos capaces por nosotros mismos y pedirle su pronto auxilio, su socorro a Él. Y tenemos que tener sobre todo la certeza de que Él nos va a sacar. Ahora, puede que la tormenta, que la prueba que estás pasando hoy, no sea algo que Dios haya puesto para tu vida. Si nos hemos metido en una tormenta por desobediencia, por falta de sabiduría en nuestras vidas, aún así tenemos que creer en que Cristo nos va a auxiliar. Claro, recordemos, es un proceso. Tenemos que humillarnos y reconocernos como desobedientes porque faltamos a lo que Dios quería que hiciéramos y cumplimos con que cada uno se fue por su propio camino, por cuanto todos pecaron y no hay quien dé honra a Dios, no hay quien obedezca. Cumplimos con eso. Entonces, Señor, perdóname porque por mi desobediencia yo estoy en esta prueba, pero te pido tu auxilio, tu socorro, ayúdame a salir de esto. Y tenemos que tener la certeza de ello. Ok, voy a poner unos ejemplos. Tu matrimonio está pasando por un momento difícil. Sí, se puede que a lo mejor busques consejos y todo, pero antes busca la palabra, busca a Dios. Puede que en tu trabajo estés pasando por una prueba. Sí, puedes acudir a un órgano de conciliación y arbitraje, pero antes
busca a Dios. Si se puede que buscando a Dios ya no tengas que recurrir a esto, adelante. Si Dios te muestra que están estos organismos, estas instancias, a estas personas para apoyarte, gloria a Dios, pero la respuesta primera y en algunos casos la única que necesitamos es Dios. Entonces tenemos que tener esa confianza en que sea una tormenta, una prueba dada por Dios o por nuestra desobediencia, Dios siempre va a cumplir lo que Él nos ha dicho. Y si ha sido llegar al otro lado, así va a ser, hermano. Yo no sé cómo se encuentre la vida de cada uno de ustedes. Puedo compartirles un poco. Hay pruebas en nuestras vidas, en la de todo cristiano. Si no hay prueba en la vida de un cristiano, decía un pastor, es porque no está obedeciendo a Dios, no está permitiendo entrar esas pruebas, le está dando la vuelta. Es decir, nuestro Señor Jesucristo dice, id y predicad a las naciones. Y es de cuenta como, ah, sí, a mí no me lo dijo, se los dijo a los evangelistas, se los dijo a los misioneros, a mí no, y entonces he evado esa prueba. O como le hacen los fariseos, dar el diezmo y honrar a los padres. Ah, no, pues yo no honro a mis padres porque lo que doy, todo lo doy para el Señor. Entonces siempre buscamos la forma de la cual no obedecer, pero no, o sea, tenemos que obedecer. O sea, es súper, súper importante la obediencia a Dios. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, muy difícilmente saldremos de la prueba. Entonces, como les decía, no conozco la situación de cada uno, pero lo que sí podemos, concluyendo hoy, es tener esas certezas, que así como en el versículo 35 Jesús les dice, pasemos al otro lado, se va a cumplir en sus vidas lo que dice Marcos 5:1, que llegaron al otro lado, la región de los Gadarenos, que si Cristo les ha dicho que van a estar en este lugar, no importa la circunstancia en la que ahí se encuentren, van a llegar, porque van a llegar. ¿Por qué? Porque es Dios quien se los ha dicho. Tengamos esa certeza en nuestras vidas. Oremos. Bendito Dios, Señor, te damos gracias en esta mañana porque tú nos permites el tener este tiempo de estudio, el poder meditar en tu palabra, Señor. Y gracias por esta palabra que tal vez puede ser de consuelo para algunos de nosotros que estamos en medio de una prueba y es como este aliento, de yo estoy contigo, no temas ni desmayes porque el Señor estará contigo a donde sea que vayas, incluyendo esta tormenta. Y te damos gracias por ello. Y si tal vez se ha perdido un poco de vista la confianza y hemos empezado a temer más a la tormenta, a la situación, permítenos voltear a ti y ver que tú sigues siendo el omnipotente, el omnisciente, el omnipresente, que eres el Dios todopoderoso y que más poderosa que la tormenta, solamente tú, Señor. Que si la prueba que estamos viviendo ya no podemos, tú sí lo puedes hacer, Señor. Y permítenos, ayúdanos a clamarte a ti, a tener esa humildad para buscarte en medio de nuestra aflicción, bendito Dios. Te damos gracias por este tiempo de estudio en la palabra que tú nos permites tener y pedimos que tú seas con nosotros a lo largo de este domingo, de este día. Permítenos seguir meditando en esta, pero sobre todo aplicarlo en nuestras vidas, Señor. Damos gracias por esto en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, tengan un bendecido domingo y les recordamos que ahorita a las 10, ya en breve estamos empezando nuestra reunión de oración. Y ya saben, el link lo tenemos por el WhatsApp de la iglesia. Y nos vemos igual 11:30 para nuestro servicio dominical. Vamos a tener un tiempo de alabanza, un tiempo de exposición de la palabra. Y deseamos que este domingo sea de gran bendición y edificación para cada uno de ustedes, bueno, cada uno de nosotros. Dios sea con ustedes, Dios les guarde y les bendiga. Bendiciones.